Capítulo 14. Un golpe genial del maestro de entrampillas. Rubel y Cristín corrieron. Ahora huían del tejado donde se encontraban los ojos de brasa que solo ven en lo más profundo de la noche, y no se detuvieron hasta llegar al octavo piso. Aquella noche no había función y los pasillos de la ópera estaban desiertos. De pronto, una extraña silueta surgió ante los jóvenes, cortándoles el paso. No, por aquí no. Y la silueta les indicó otro pasillo por el cual podían llegar entre los bastidores. Raúl quería detenerse, pedir explicaciones. Vamos, vamos, aprisa, ordenó aquella sombra vaga, oculta en una especie de capa y cubierta por un bonete puntiagudo. Pero ya Cristina arrastraba a Raúl y lo obligaba a seguir corriendo. ¿Pero quién es? ¿Quién es ese?, preguntó el joven. Es el persa, contestaba Cristina. ¿Qué hace aquí? Nadie sabe nada de él. Está siempre en la ópera. Lo que usted me obliga a hacer, Cristina, es una cobardía, dijo Raúl, que estaba muy alterado. Me hace huir. Es la primera vez en mi vida. Bah, contestó Cristina, que empezaba a calmarse. Creo que hemos oído de la sombra de nuestra imaginación. Si de verdad hemos visto a Eric, debería haberlo clavado en la lira de Apolo, como se clava la lechuza a las tapillas de nuestras granjas bretonas, y ya no hubiéramos tenido que ocuparnos de él. Mi buen Raúl, primero habría tenido que subir a la lira de Apolo, y no es cosa fácil. Sin embargo, los ojos de Brazo estaban allí. Bueno, ya está usted como yo dispuesto a verlo en todas partes. Pero si reflexiona, uno se dice lo que ha tomado por ojos de brasa no eran más que los clavos de oro de dos estrellas que contemplaban la ciudad a través de las cuerdas de la lira. Y Christine bajó un piso más seguida por Raúl. Ya que está decidida del todo a partir, Christine, dijo el joven. Vuelvo a insistir en que valdría más huir ahora mismo, porque esperar a mañana quizá no haya huido esta noche. Imposible, imposible. Trabaja, repito, en su Don Juan triunfante, y no se ocupa de nosotros. ¿Está usted tampoco convencida de que no deja de mirar hacia atrás? Vamos a mi camerino. Vemos mejor afuera de la ópera. Jamás hasta el momento de huir. Nos expondríamos a alguna desgracia si no cumplo mi palabra. Lo prometí. Nos... Bueno, no vernos más que aquí. Es un consuelo para mí que le permita esto, ¿sabe? Dijo Raúl con amargura, que ha sido usted muy audaz permitiéndome el juego del noviazgo. Pero querido, él está al corriente, me dijo. Confío en ti, Christine. El señor de Shagny está enamorado de ti y debe irse, antes de que se vaya, que sea tan desaventurado como yo. ¿Y qué significa eso? Por favor. Soy yo la que debería preguntárselo, Raúl. ¿Se es desgraciado cuando se ama? Sí, Christine. Cuando se ama y no se sabe si es amado. Dice eso por Eric, por mí y por Eric, dijo el joven meneando la cabeza con aire pensativo y desolado. Llegaron al camerino de Christine. ¿Por qué se cree más segura en este camerino que en el teatro?, preguntó Raúl. ¿Se le oye usted a través de los muros? También él puede oírnos. No, me ha dado su palabra de que no ponerse tras las paredes de mi camerino. Y yo creo en la palabra de Eric. Mi camerino y mi habitación en la mansión del lago son míos, exclusivamente míos, y sagrados para él. ¿Cómo pudo abandonar usted este camerino para ir a parar en un corredor oscuro, Christine? ¿Quiere que intentemos repetir sus pasos? Es peligroso, amigo mío, porque el espejo podría llevarme otra vez, y en lugar de huir me vería obligada a ir hasta el final del pasadizo, secreto que conduce a las orillas del lago, y desde allí llamar a Eric. ¿La oiría? ¿Por dónde quiere que me llame a Eric? ¿Me oiría? Él fue quien me lo dijo. Es un genio muy especial. No hay que creer, Raúl, que se trata simplemente de un hombre que le divierte vivir bajo tierra. Hace cosas que ningún otro hombre podría hacer. Sabe cosas que el mundo vivie ignora. Tenga cuidado, Christine. Está construyendo usted a una fantasma. No, no es un fantasma. Es un hombre del cielo y de la tierra. Eso es todo. ¿Un hombre del cielo y de la tierra? ¿Eso es todo? ¿Qué forma de hablar? ¿Sigue decidida a huir de él? Sí, mañana. ¿Quiere que le diga por qué querría que huyéramos esta noche? Dígame, Raúl, porque mañana ya no estará decidida nada. En ese caso, Raúl, me llevará usted a pesar mío. ¿Queda claro? En ese caso, aquí pues, mañana por la noche a las 2 estaré en su camerino,
Pase lo que pase, yo cumpliré mi promesa, dijo el joven con aire sombrío. Ha dicho usted que después de la representación debe ir a esperarla al comedor del lago. En efecto, es allí donde me ha citado. ¿Y cómo podrá llegar hasta él si no sabe salir del camerino por el espejo? Pues, encaminándome directamente hacia la orilla del lago, a través de todos los subterráneos por las escaleras y los corredores en los que están los tramoyistas y la gente de servicio. ¿Cómo se las arreglaría para conservar el secreto de semejante viaje? Todo el mundo seguirá a Cristina y llegará al lago acompañada de una multitud. Cristina sacó un cofrecillo, una enorme llave, y se la enseñó a Raúl. ¿Qué es? Preguntó él. Es la llave de la verja del subterráneo de la calle de Scrip. Entiendo, Christine. Conduce directamente al lago, por favor, deme esa llave. Jamás, contestó ella con energía. Sería una traición. Y de repente Raúl vio cómo Christine cambiaba de color. Una palidez mortal cubrió sus rasgos. ¡Oh, Dios mío! Exclamó. Eric, tenga piedad de mí. Calle, ordenó Raúl. ¿No me ha dicho usted que podía oírla? Pero la cantante se retorcía los dedos mientras repetía en tono cada vez más extraviado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Imploró el joven. ¡El anillo! ¿Qué anillo? Por favor, Christine, tranquilícese. El anillo de oro que me dio. Ah, ¿es Eric quien le dio el anillo de oro? Lo sabe usted de sobra, Raúl. Pero lo que no sabe es lo que me dijo al dármelo. Me devolvió la libertad. Christine, pero a condición de que este anillo esté siempre en tu dedo. Mientras lo conserves de que este anillo, estarás a salvo de todo peligro. Eric será tu amigo, pero si te separas de él será tu desgracia, Christine, ya que Eric se vengará. Amigo mío, el anillo no está. Ya está. No está en mi dedo. La desgracia ha caído sobre nosotros. Buscaron en vano el anillo de oro y no lo encontraron. La joven no se calmaba. Fue mientras le he dado ese beso bajo la lira de Apolo, intentó explicar temblando. El anillo se habría deslizado de mi dedo y caído a la ciudad. ¿Cómo encontrarlo ahora? ¿Qué desgracia nos amenaza ahora, Raúl? Ahora huyamos. Huyamos enseguida, volvió a insistir Raúl. ¿Ella dudó? Él creyó por un momento que iba a decir que sí, pero después sus claras pupilas se turbaron y dijo, no, mañana. Y se alejó precipitadamente mientras continuaba retorciéndose los dedos como si aquella manera del anillo fuera a aparecer. En cuanto Raúl volvió a su casa muy preocupado por todo lo que había oído. Si no la salvo de las manos de ese charlatán, estará perdida, pero la salvaré, dijo en voz alta en su cuarto, mientras se acomodaba. Apagó la lámpara y sintió en la oscuridad la necesidad de insultar a Eric. Farsante, 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 gritó 3 veces en voz alta. Pero de repente se incorporó apoyado en los codos. Un sudor frío se le pegó en las sienes. 2 ojos ardientes como brasas acababan de encenderse al pie de su cama. Lo miraban fija, terriblemente en la oscura noche. Raúl era valiente, sin embargo temblaba. Estiró la mano tanteando tembloroso, incierta, hacia la mesilla de noche. Al encontrar una caja de cerillas encendió una y los ojos desaparecieron. Pensó, si tranquilizarse en lo más mínimo. Ella me dijo que sus ojos se veían en la oscuridad. Ha desaparecido con la luz, pero él quizás esté aún ahí, y se levantó y buscó, paso prudente, revista a todas las cosas, miró debajo de la cama como un niño, y entonces se encontró ridículo y dijo en voz alta, ¿qué debo creer? Que no debo creer, que semejante cuento de hadas, donde termina lo real y donde empieza lo fantástico. ¿Qué ha visto Christine? ¿Qué habrá creído ver? Y añadió estremeciéndose. ¿Y yo qué he visto? ¿Habré visto en realidad los ojos de brasa en ese momento? Habían brillado tan solo en mi imaginación. No estoy seguro de nada, mejor no pensar en esos ojos. Se acostó y volvió a quedar todo oscuro. Los ojos reaparecieron. ¡Oh! Suspiró Raúl. Incorporándose en la cama, los miraba también fijamente con todo el valor que era capaz. Después de un silencio en el que intentó recuperar toda su serenidad, gritó de repente. ¿Eres tú, Eric? Hombre genio fantasma, ¿eres tú? Sí, es él. Está en el balcón, pensó. Y entonces corrió en pijama hasta el mueblecito tanteando, tomó un revólver ya armado, abrió la ventana y la noche era muy fría.
Raúl echó una ojeada al balcón desierto y volvió a entrar cerrando la puerta. Se acostó temblando en el revólver con la mesita en la noche, al alcance de su mano. Una vez más apagó la lámpara. Los ojos seguían allí al pie de la cama. Estaban entre la cama y el cristal de la ventana y detrás de la ventana, fuera en el balcón. Era todo lo que Raúl quería saber. Quería saber también si aquellos ojos pertenecían a un ser humano. Quería saberlo todo. Y entonces tranquilamente y con frialdad, sin turbar la noche que le rodeaba, el joven tomó un revólver y apuntó. Apuntó a las estrellas de oro que lo miraban en aquel curioso resplandor inmóvil. Apuntó en un poco más arriba que las dos estrellas. Aquellas estrellas eran ojos y encima aquellos ojos eran una frente y Raúl no era demasiado torpe. La detonación rodó con horrible estruendo en la paz de la casa dormida, y mientras la multitud de pasos se enfrenaban en los pasillos, Raúl, incorporándose en la cama con los brazos tendidos dispuesto a volver a disparar, miraba. Esta vez las dos estrellas habían desaparecido. Los criados y el conde Philip terriblemente inquieto. ¿Qué sucede, Raúl? Me parece que he soñado, contestó el joven. He disparado dos estrellas que me impedían dormir. Divagas. ¿Te encuentras bien, por favor, Raúl? ¿Qué ha pasado? Y el conde se apoderó del revólver. No divago. Además, ahora mismo lo sabremos. Se levantó y se puso la bata y las pantuflas. Tomó la luz que un criado le alzaba y abriendo la puerta salió al balcón. El conde había visto que el cristal de la ventana estaba atravesado por la bala de la altura de un hombre. Raúl se asomaba por el balcón con la lámpara en la mano. ¡Ajá! Exclamó. Sangre, sangre, aquí y allí más sangre. Mejor un fantasma que sangra. Es menos peligroso. Susurró mientras reía sarcásticamente. Raúl, Raúl, Raúl. El conde zarandeaba como si intentara sacar del sonambulismo y en peligro su sueño. Pero hermano, no estoy dormido, protestó Raúl impacientado. ¿Puedes ver esa sangre que estaba soñando y que había disparado sobre dos estrellas? Eran los ojos de Eric y esta es su sangre. Súbitamente inquieto añadió, después de todo, quizás he hecho mal en disparar y Cristina es capaz de no perdonármelo. Nada hubiera ocurrido si hubiera tomado la precaución de correr las cortinas de la ventana en el momento de acostarme. Raúl, ¿es que te has vuelto loco de repente? Despierta. Otra vez. Harías mejor, hermano mío, ayudándome a encontrar a Eric, ya que a fin de cuentas el fantasma que sangra se puede encontrar. El mayordomo del conde dijo, es cierto, señor, hay sangre en el balcón. Un criado trajo una lámpara cuya luz pudieron examinar todo y el rastro de sangre seguía la rampa del balcón y llegaba hasta un canolon a lo largo del cual subía. Amigo mío, dijo el conde, has disparado a un gato. Lo malo, exclamó Raúl con una nueva carcajada burlona, que sonó dolorosamente en los oídos del conde. Es que muy posible con Eric nunca se sabe. ¿Es Eric? ¿Es un gato? ¿Es el fantasma? ¿Es de carne y hueso o solo una sombra? No. Con Eric nunca se sabe. Raúl se aferraba a aquellas frases extrañas que respondían tan íntima y lógicamente a las preocupaciones de su espíritu, que se identificaban las confidencias y a la vez reales y en aquella sobrenatural de Christine Daae, y sus frases no contribuían ni un poco al mismo conde le creyó, y más tarde el juez de institución ante el informe del comisario de policía no tuvo la menor duda en llegar a la misma conclusión. ¿Quién es Eric? Preguntó el conde, apretando la mano de su hermano. Es mi rival, y si no está muerto, lo mismo me da. Con un gesto despedido a los criados, y con un gesto despidió. La puerta de la habitación volvió a cerrarse dejando solo a los dos Chagny, pero los criados no se alegraron tan rápidamente como para permitir que el mayordomo del conde oyera como Raúl pronunciaba fuerte y claramente Esta noche raptaré a Christine Daae. Y esta frase fue repetida más tarde ante el juez de la institución de Fur, pero nunca se supo exactamente si se dijeron los dos hermanos durante esa entrevista. Los criados contaron con aquella noche no era la primera vez que discutían. Si a través de unas paredes se oían gritos, siempre se mencionaba a la artista llamada Christine Daae. A la hora del almuerzo, el almuerzo matutino del conde tomaba un gabinete de trabajo. Philip ordenó que fueran a decirle a su hermano que deseaba verlo. Raúl llegó, sombrío y mudo. La escena fue muy breve. El conde.
Lee esto. Philip entregaba a su hermano el periódico. Lipok. Con el dedo señala la siguiente crónica. El vizconde lee con desdén. Una gran noticia en el barrio. La señorita Christine Daae, artista lógica, y el señor vizconde Raúl de Chagny se han comprometido. Si se da crédito a los rumores entre bastidores, el conde Philip se habrá negado, afirmando que por primera vez los Chagny no cumplirían su promesa, dado que el amor de la ópera, más aún en otras partes, es todopoderoso. No preguntamos en qué medios puede valerse que se lleve al altar a la nueva Margarita. Se dice que los dos hermanos se adoran, pero el conde se engaña extrañadamente si espera que el amor fraternal cada al amor a secas. El conde triste, ¿ya lo ves, Raúl? Nos pones en ridículo. Esa chica te está sorbido el seso con sus cuentos de fantasmas. El vizconde había puesto y explicado que su hermano le relató que Christine Daae, el vizconde. Adiós, hermano, el conde. ¿Estás decidido? ¿Te marcharás esta noche? El vizconde no contesta. ¿Con ella? ¿Serás capaz de semejante tontería? Silencio. Al vizconde ya habría de impedirle. El vizconde. Adiós, hermano. Se marcha. Esta escena fue explicada al juez en la institución del mismo hermano, que no debería volver a ver a Raúl más que aquella noche en la ópera, algunos minutos antes de la desaparición de Christine. En efecto, Raúl decidió que todo aquel día los preparativos del rapto, los caballos, el carruaje, el cochero, las provisiones y las maletas, el dinero necesario del itinerario. Era preciso no tomar el tren para poder despertar al fantasma. Todo eso se le ocupó hasta las 9 de la noche. A las 9, una especie de berlina de las cortinas echantes y las puertas herméticas cerradas ocupó un sitio en la fila junto a la rotonda. Iba tirada por dos vigorosos caballos y conducida por su cochero, cuyo rostro era difícil distinguir. Tan envuelto estaba entre los pliegues de la bufanda delante de esta berlina hacia 3 coches. Más tarde la instrucción estableció que se trataba de la Carlota. Llegaba repentinamente a París. De Sorelli, delante de todos el conde de Chagny. De la berlina no bajó nadie. El cochero permaneció en su asiento. Los otros 3 cocheros habían permanecido igualmente en lo suyo. La sombra, envuelta en una gran capa negra con sombrero de fieltro, también negro, pasó por la acera entre la rotonda y los vehículos. Pareció mirar atentamente la berlina. Se acercó a los caballos, después al cochero, y antes de alejarse sin haberse pronunciado una sola palabra, la instrucción creyó, más tarde en aquella sombrerada, la del vizconde Raúl de Chagny. En lo que a mí se refiere, lo creo así, teniendo en cuenta que el vizconde de Chagny llevaba el sombrero de copa igual que las otras noches, y que además el sombrero fue encontrado más tarde. Más bien creo que aquella sombra era la del fantasma, que estaba al corriente de todo, como ahora mismo veremos. Por casualidad, se representaba Fausto. La concurrencia era de lo más brillante. El público de la ópera estaba maravillosamente representado. Por aquella época los abonados no cedían, no alquilaban ni se subalquilaban, ni se compartían los palcos con financistas, comerciantes o extranjeros. Hoy en día podemos ver en el palco el marqués, del cual, ya que sigue conservando su título, pues el marqués es por contado su titular, pero ese palco, decíamos, se descansa cómodamente un vendedor del tocino y la familia, y esta vez su derecho, ya que paga el palco del marqués. Antaño, estas costumbres eran prácticamente desconocidas. Los palcos de la ópera eran salones a los que se reunían los hombres del mundo, quienes a veces les gustaba la música. Toda esta concurrencia se conocía, sin por ello se frecuentaba necesariamente, pero llevamos los nombres de la cara, y la fisionomía del conde de Chagny era conocida por todos. La noticia apareció por la mañana en L'Époque. Debía haber surtido un pequeño efecto, ya que todas las miradas se dirigían hacia el palco en el que el conde Philip, con aspecto de absoluta indiferencia y aire despreocupado, se encontraba completamente solo. El elemento femenino de aquella esplendorosa asamblea parecía espléndidamente intrigado a la ausencia del vizconde. Daba pie a cientos de cuchicheos detrás de los abanicos. Christine Daae fue acogida con bastante frialdad. Aquel público distinguido no le perdonaba que mirara tan alto. La diva notó la mala disposición de una parte de la sala y se sintió turbada. Los asiduos, que pretendían estar al corriente de los amores del vizconde, no pudieron evitar sonreír en ciertos pasajes de papel de Margarita. Por eso se volvieron ostentosamente imposible hasta el palco de Philippe de Chagny, cuando Christine cantó la frase: «Querría saber quién era aquel joven, si es un gran señor y cómo se llama».
Con el momentón apoyado en la mano del conde, no pareció preocuparse de aquella manifestación. Fijaba los ojos en el escenario, pero lo miraba. Parecía muy ausente. Kristen iba a mostrarse cada vez más ingenua. Temblaba, se encaminaba hacia el desastre. Calorulus Fronta se preguntó si se encontraba mal, si podía mantenerse en escena hasta el final del acto, que era el del jardín. En la sala la gente recordaba la desgracia ocurrida de Carlota hasta el final de este acto y el cuac histórico que por el momento había suspendido la carrera en París. Precisamente entonces, Carlota hizo su entrada en un palco lateral. Entrada sensacional. La pobre Christine levantó los ojos hacia aquella, de nuevo motivo de turbación. Reconoció a su rival y le pareció verla sonreír irónicamente. Esto la salvó, olvidó por todo para triunfar una vez más. A partir de ese momento cantó con toda su alma. Intentó superar todo lo que había hecho hasta entonces, y lo consiguió. En el último acto, cuando comenzaba a invocar los ángeles y su hacedor del suelo, arrastró en un nuevo vuelo a toda sala, estremecida de todos creyeron tener alas. Ante aquella llamada sobrehumana, un hombre se había levantado en el centro de anfiteatro, y se mantenía de pie de cara al artista, como si con el mismo movimiento dejara también la tierra. Era Raúl. Ángeles puros, ángeles radiantes, ángeles puros, ángeles radiantes. Y Christine con los brazos tendidos, la garganta inflamada y envuelta en la gloria de la cabellera, desatada sobre los hombros desnudos, lanzaba un clamor divino. Llevad mi alma al seno de los cielos. Entonces cuando su repentina y oscuridad se hizo en el teatro, todo fue tan repentino que los espectadores no tuvieron siquiera tiempo de lanzar un grito de estupor, ya que la luz se volvió de nuevo a iluminar en el escenario. Pero Christine Daae había desaparecido. ¿Qué había sido de ella? ¿Qué milagro era aquel? Todos se miraron sin entender y una gran emoción se apoderó de todos. El desasosiego no era menor en el escenario que en la sala. Desde los bastidores la gente se precipitaba hacia el lugar en el que hace un instante Christine cantaba. El espectáculo se interrumpía en medio del mayor desorden. Ahora, ¿a dónde había ido Christine? Qué sortilegio que había arrebatado de millares de espectadores de entusiasmo y los mismos brazos de Carolus Fonta. En realidad, podían preguntarse, sí, en virtud de su ruego inflamado, los ángeles lo habían llevado realmente al seno de los cielos, en cuerpo y alma. Rugul, siempre de pie en el anfiteatro, había lanzado un grito en el escenario. Rugul siempre era él. Miraban al conde y miraban a Raúl, y se preguntaban si el curioso suceso no tenía nada que ver con la nota aparecida aquella misma mañana en el periódico. Pero Raúl abandonó toda prisa su sitio, el conde desapareció de su palco y mientras bajaba el telón los abandonados se precipitaron hacia la entrada de artistas en medio de una indescriptible confusión y alegría en el público. Esperaba un anuncio. Todos hablaban y decían, ha caído en una trampilla. Otros, ha sido elevada por las bambalinas y la pobre ha sido quizás víctima de un nuevo truco entrenado por la nueva dirección. Y otros aún, es una emboscada, la coincidencia de la oscuridad y la desaparición lo proban sobremaneramente. Por fin se detuvo el telón y Carolus Fonta avanzó hasta el estado del director de orquesta. Anunció con una voz grave y triste, señoras y señores, hay algo inaudito que nos asume con una profunda inquietud. Acaba de producirse nuestra compañera, Christine. Ha desaparecido ante nuestros ojos.